Buenos días a todos. Estamos en el día 34 del cierre demócrata. Día 34. Ahora es oficialmente el segundo cierre más largo en la historia de Estados Unidos. De la historia. Y queríamos hacer un ejercicio sencillo con ustedes esta mañana para repasar solo un par de hechos importantes. Hay tal cantidad abrumadora de manipulación y desinformación en la que los demócratas están incurriendo en este momento. Así que pensamos que sería útil esta mañana, de manera muy breve y concisa, separar los hechos de la ficción. Así que voy a repasar 4 afirmaciones falsas que han escuchado una y otra vez. Y simplemente explicar una vez más cuál es la verdad sencilla. Meredith, déjame ver la primera diapositiva aquí. Aquí está la primera. La afirmación obviamente falsa de los demócratas es que los republicanos han cerrado el gobierno. Yo mismo los he escuchado decir esto. Todos ustedes lo han visto en entrevistas. Están culpando a los republicanos por el cierre del gobierno y es completamente absurdo. La siguiente diapositiva les mostrará el hecho simple, el hecho obvio que todos pueden ver. Son los republicanos quienes han votado 14 veces para abrir el gobierno. Ahora recuerden cómo sucedió esto. El 19 de septiembre, en la Cámara, los republicanos votaron para abrir el gobierno, la resolución continua limpia para mantener todo en funcionamiento. Todos los demócratas menos uno en la Cámara votaron por el cierre del gobierno. Aún así lo aprobamos porque tenemos la mayoría y enviamos ese proyecto al Senado. Y 13 ocasiones diferentes, 13 veces. Los demócratas han votado a favor del cierre del gobierno. Los republicanos votaron sí cada vez que se propuso su apertura. En el Senado y la Cámara de Representantes votaron a favor de mantener el suministro eléctrico, pagar a los miembros del servicio militar y a las tropas en peligro, agentes de la patrulla fronteriza, personal de la TSA, controladores de tráfico aéreo y todos los trabajadores federales votaron para asegurar que los programas de nutrición para mujeres, bebés y niños continúen y que los beneficios de SNAP lleguen a las familias estadounidenses que los necesitan. En cambio, los demócratas votaron no cada vez. Y lo que nos resulta indignante es que han ido al Pleno del Senado. Los demócratas del Senado, ellos han votado no. Votaron a favor de cerrar el gobierno y luego han salido al pasillo hacia la cámara más cercana que han encontrado. Y han mirado al objetivo y han dicho, los republicanos están cerrando el gobierno. No tiene ningún sentido. Es el ejemplo más extremo de manipulación psicológica en la historia de la política estadounidense. Y muchos en los medios les han permitido salirse con la suya. Es vergonzoso. Permítame mostrarles otra afirmación obviamente falsa. Obviamente, la segunda afirmación falsa de los demócratas es que los republicanos están siendo irrazonables. Bueno, aquí está el hecho. Déjenme ver la siguiente. El hecho es muy simple. ¿Los republicanos se niegan a aceptar las demandas escandalosas de los demócratas? Ahora bien, ¿por qué decimos eso? Recuerden, los republicanos aprobaron una resolución continua limpia. No era partidista, era un proyecto de ley sencillo. Abriría todo el gobierno y podríamos hacerlo hoy mismo. Si lo aprobaran hoy sin ninguna condición, todo volvería a funcionar y el gobierno operaría. Es importante recordar que ofrecimos esa resolución continua de buena fe. ¿Por qué decimos eso? Porque se ofreció después de una negociación bipartidista y bicameral entre ambas cámaras. Porque verán, estaban los encargados de asignaciones, tanto republicanos como demócratas. Quienes se reunieron y decidieron, estuvieron de acuerdo en la necesidad de una resolución continua a corto plazo para poder continuar sus negociaciones sobre los proyectos de financiación para todo el año. Pero esto es algo sobre lo que los demócratas han hablado con pasión y han actuado en muchas ocasiones en el pasado. Lo hemos recordado aquí todos los días. En 13 ocasiones diferentes durante la administración Biden aprobaron resoluciones continuas. Lo hicieron más recientemente en marzo de este año, cuando Chuck Schumer y 10 senadores demócratas, incluido el líder Schumer, votaron a favor de la resolución continua. Y nos dijeron lo importante que era eso. La resolución continua que está sobre la mesa en este momento y que ha estado ahí durante 45 días es casi idéntica a la que votaron en marzo. Pero sorprendentemente, esto es lo más importante. Además de negarse a apoyar la resolución continua y reabrir el gobierno, los demócratas han tenido la audacia de exigir algo nuevo. Exigieron 1.500 mil millones con B de dólares en nuevas obligaciones de gasto a cambio de la simple resolución de financiamiento.
Lo presentaron por escrito en el registro del Senado en septiembre y todavía está ahí como su contrapropuesta. Gastarían 1.500 mil millones de dólares de los fondos de los contribuyentes. Incluido en eso, hay casi 200 mil millones de dólares de fondos de los contribuyentes que quieren usar para restaurar beneficios de salud gratuitos a inmigrantes ilegales. Quieren gastar miles de millones en proyectos de gasto derrochador y de izquierda en países extranjeros, en cosas como la concienciación LGBTQ+, en el Cuerno de África y todo tipo de cosas. Podría darte una lista larga y ya lo hemos dicho aquí antes. Quieren gastar 500 millones de dólares para apuntalar organizaciones de noticias de tendencia izquierdista. Y sorprendentemente, en esa misma propuesta, como su rescate para reabrir el gobierno, quieren recortar 50 mil millones de dólares de su fondo para hospitales rurales, que los republicanos acaban de lograr que se convierta en ley el 4 de julio. Ese es el proyecto de ley que presentaron, que cerró el gobierno, y todos los estadounidenses pueden verlo por sí mismos. Así que su afirmación de que los republicanos son responsables es ridícula. Permítanme pasar al tercer punto. Falsa afirmación número 3. Los demócratas están luchando por la atención médica. Has escuchado esto una y otra vez. Permítanme decir algo muy sencillo sobre esta falsa afirmación. Fueron los demócratas quienes crearon el Obamacare. Fueron los demócratas quienes hicieron eso sin ningún voto republicano. Son los demócratas quienes, en consecuencia, les han costado a los contribuyentes estadounidenses y a las personas que tienen seguro médico, les han hecho que sus costos se disparen. Son sus políticas las que provocaron eso. Y así, en lugar de reformarlo, los demócratas no reforman el Obamacare, quieren subsidiarlo, quieren gastar más dinero de los contribuyentes. Eso, por cierto, va en su mayoría a las compañías de seguros, lo que hace que el costo aumente aún más. Ese es el plan de los demócratas. Cuando aprobaron el Obamacare en 2010, lo llamaron la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Sabemos que la verdad es exactamente lo contrario. Según algunas estimaciones, las primas han aumentado un 60% en muchas categorías desde que aprobaron esa ley. Ahora, el hecho es lo contrario. Son los republicanos quienes están luchando para salvar el sistema de salud. ¿Por qué? Para nosotros no son solo frases hechas, nosotros lo hacemos. Tenemos ideas y ya hemos implementado ideas y medidas para reducir los costos, aumentar el acceso y la calidad y eliminar el fraude, el despilfarro y el abuso. Ahora, ¿por qué decimos que no es solo un argumento? ¿Por qué decimos que el Partido Republicano es el único que impulsa soluciones de reforma de sentido común? Porque lo hemos demostrado. Lo hicimos en el gran y hermoso proyecto de ley, el recorte de impuestos para las familias trabajadoras. Analizamos Medicaid y asumimos ese desafío. Tomamos medidas para reducir el fraude, el despilfarro y el abuso en Medicaid. Sacamos del programa a los hombres jóvenes en edad productiva sin dependencias. Eliminamos del programa a los inmigrantes ilegales y ahorramos 185 mil millones de dólares solo para empezar. Eliminamos del programa a millones de inscritos no elegibles y eso lo preservó. Fortaleció Medicaid para las personas que dependen de él, que son los ancianos, las personas con discapacidad y las mujeres jóvenes embarazadas, como siempre usamos de ejemplo. No se trata de la atención médica. Esa es una afirmación falsa y todos lo saben. Todos en Estados Unidos y ciertamente todos en esta sala entienden que esto trata de otra cosa. De lo que se trata esto es del miedo. El cierre de Schumer nunca tuvo que ver con la atención médica. Eso es una distracción. Es una cortina de humo, como decimos en el club de debate. Bien, esto se trata del miedo. ¿Y de qué miedo se trata? La resolución sobre el tema de los subsidios de Obamacare durante la era del COVID siempre estuvo programada para debatirse en octubre, noviembre y diciembre. Todos lo saben y todos los demócratas lo saben. Es un tema demasiado complejo para resolverse con una medida de financiación a corto plazo como una CR. Ellos lo saben muy bien. Esto se trata del miedo. Todo el país está observando las elecciones que se celebrarán mañana. Tienes grandes elecciones en Nueva Jersey y Virginia, las carreras para gobernador y fiscal general, etc. Pero toda la atención está centrada principalmente en la ciudad de Nueva York. ¿Por qué? Porque el miedo de que Mamdani y todo lo que él representa llegue al poder, de que sea elegido alcalde de la ciudad más grande de Estados Unidos, la que alguna vez fue la cuna del capitalismo, de que vayamos a tener a un marxista, un comunista, dirigiendo la ciudad más grande.
Ahora, esto aterroriza al viejo establishment demócrata en Washington, y los líderes de ambas cámaras están entre los más aterrados. Ambos son de Nueva York. El líder Hakeem Jeffries es el demócrata en la Cámara de Representantes y el líder Schumer en el Senado. Ambos son de Nueva York y están aterrados. Ustedes han observado cuidadosamente sus acciones. Muchos de ustedes no han informado lo suficiente sobre esto. El pobre Hakeem Jeffries tuvo que hacerlo. Finalmente, al final, se vio obligado a respaldar a Mondani. Y está aterrorizado porque ahora es responsable de los resultados de eso. Chuck Schumer ha estado esquivando el tema, pero sabe que está perdido, haga lo que haga. Ambos están aterrados y ese es el miedo. Esto es un hecho y deberían publicarlo así. Schumer, Jeffries y sus colegas temen más la represalia política de los activistas de extrema izquierda en su partido que las consecuencias de mantener el gobierno cerrado durante semanas. Temen eso personalmente por su propio futuro político. Y les importa más eso que el hecho de que los beneficios SNAP se retrasen para familias hambrientas, que los controladores aéreos reciban su salario para mantener los cielos seguros, o que los agentes de la patrulla fronteriza y todos los demás cobren. Eso no se compara y este es un resumen sencillo, es un hecho simple. ¿Es el extremismo de la izquierda la causa directa del sufrimiento de los estadounidenses en este momento? Una más, finalmente, un hecho más. La afirmación obviamente falsa número 4 de esta mañana es que los republicanos son responsables de todo este sufrimiento. Es simplemente una declaración sin sentido. Es una declaración sin sentido porque el hecho es muy claro. Esto se trata de matemáticas. Los republicanos necesitamos que al menos 7 demócratas se unan a nosotros. Solo tenemos 53 republicanos en el Senado. Se necesitan 60 votos para reabrir el gobierno en el Senado. La Cámara hizo su trabajo. El 19 de septiembre. Estamos esperando que el Senado termine esto. El líder John Thune y los republicanos se han esforzado al máximo. Han hecho todo lo que han podido. ¿Viste cómo su frustración y su enojo salieron a flote en el pleno al final de la semana pasada? Un líder normalmente calmado, ya sabes, bastante equilibrado, muy equilibrado. Todos estamos enojados por esto, porque estamos hartos de lo que están haciendo. Están usando al pueblo estadounidense como peones, como moneda de cambio, y esa es la palabra que muchos de ellos han utilizado. Podríamos nombrar senador tras senador, miembro de la Cámara tras miembro de la Cámara, desde los líderes hasta los de base en el lado demócrata. Han admitido abiertamente que están usando al pueblo estadounidense como moneda de cambio en este juego político. Están motivados por el miedo. Quieren mostrarle una pelea a la izquierda radical para no perder sus cargos políticos y están dispuestos a hacer que el pueblo estadounidense sufra por ello. Ese es el hecho. Esto se trata de matemáticas. Los republicanos necesitan al menos 7 demócratas. Necesitamos 5 más. 5 más. Personas moderadas, centristas, de sentido común, que se preocupen más por los electores a quienes sirven y por el país al que supuestamente sirven que por su propio futuro político. Y la represalia que recibirán de la izquierda marxista, mandami comunista y del partido si hacen lo correcto aquí. Ojalá estos no fueran los hechos. No me da ningún placer decirles esto. No resulta repugnante. Pero no hay otra manera de endulzar esto, de hacerlo ver mejor de lo que es. Así que ahora estamos entrando en la 5ª semana de este cierre demócrata y es por una sola razón. Los demócratas tomaron la decisión deliberada de mantener el gobierno cerrado. El cierre solo terminará cuando esos mismos demócratas tomen la decisión deliberada de reabrirlo. Todo el país está llamando y esperando que solo 5 senadores demócratas más entren en razón y hagan lo correcto. Les estamos suplicando que lo hagan. Esto no es un juego. La solución está justo frente a ellos. Aprueben la resolución continua limpia, terminen con esta locura y abran el gobierno. A continuación escucharán a nuestro líder de la mayoría en la Cámara, el representante Steve Scalise. Gracias, monseñor. Vocero, mientras los demócratas continúan infligiendo sufrimiento al pueblo estadounidense, y dicho sea de paso, ese es su término, han seguido hablando del sufrimiento real que saben que están causando. Una vez más, dicen, para obtener ventaja sobre aquello que aún no pueden articular. Pero mientras los demócratas continúan imponiendo este sufrimiento, sus intentos de engañar al pueblo estadounidense se intensifican. El vocero expuso varias de esas declaraciones que los demócratas han repetido una y otra vez para tratar de engañar al pueblo estadounidense.
Y no termina ahí. Durante el fin de semana, Chuck Schumer publicó en Twitter, cito, "Los republicanos han hecho todo lo posible para aumentar el costo de su atención médica y eliminar el SNAP para millones de estadounidenses hambrientos". Ahora Chuck Schumer sabe muy bien lo que dijo. Eso no solo es engañoso, es rotundamente falso. Intenté darle premios Pinocho, pero no quiero asociar al personaje Pinocho con Chuck Schumer. En esa declaración, comencemos con la primera parte de lo que dijo ahí. Aumentar los costos de la atención médica. ¿Quién es el partido que ha hecho eso? La ley de atención médica vigente, y bueno, no estoy seguro de si Chuck Schumer está al tanto de la ley, pero Obamacare es la ley vigente en materia de salud. Y todos podemos revisar las votaciones de los últimos 10 años. Han sido votaciones partidistas todo el tiempo en torno a Obamacare. Lo llamaron, como dijo el orador, lo nombraron la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Ha sido cualquier cosa menos eso. Los costos para las familias han subido más del 80% en sus primas debido a Obamacare. ¿Y qué han intentado hacer una y otra vez? Han intentado ocultar el costo. No han intentado trabajar con los republicanos para arreglarlo. Han intentado ocultar el costo. Cientos de miles de millones de dólares en rescates financieros a las compañías de seguros, no para ayudar a las familias a obtener mejores opciones. A los demócratas nunca les ha importado eso. Y de hecho, cuando nosotros, como hemos señalado en múltiples ocasiones, aprobamos disposiciones en los recortes de impuestos para el trabajo y las familias, las reducciones de costos compartidos, que según la CBO reducirían las primas en 2 dígitos para las familias, se aprobó en la Cámara y fueron los demócratas quienes trabajaron horas extra para que se eliminara en el Senado. Todavía hoy se jactan de ello en la página web del Comité de Presupuesto Demócrata, de que eliminaron una disposición que habría reducido las primas para las familias. Entonces, ¿quién es el que está aumentando los costos para las familias? Por supuesto, han sido los demócratas en cada paso del camino. Y lo único que la CBO calificó como una medida para reducir las primas de las familias que ha pasado por alguna de las cámaras, los demócratas trabajaron horas extra para que se eliminara. La otra mitad de eso él habla sobre SNAP. Y por supuesto sabemos que ha habido votaciones en la Cámara y el Senado para salvar el programa SNAP de recortes de ser eliminado por completo. Se llama la CR limpia. Se aprobó en la Cámara principalmente con votos solo de republicanos, mientras que los demócratas se unieron para intentar bloquearla. Pero por suerte tenemos la mayoría en la Cámara y si vas al Senado sabemos que allí se requiere una mayoría de 60 votos y los demócratas una y otra vez han votado en bloque con Chuck Schumer para bloquearlo. Los beneficios de SNAP. Hay una votación que puedes consultar todos los días en la que han tomado esa decisión. Eso habría abierto el gobierno, financiado completamente SNAP o lo habría cerrado. Y son los republicanos quienes están votando sí, y son los demócratas quienes están votando no, y Chuck Schumer ha estado liderando ese esfuerzo. Y luego él vota no para eliminar el programa SNAP, para crear una tremenda incertidumbre, para generar hambre. Millones de estadounidenses hambrientos, usando sus propias palabras. Chuck Schumer ha votado para poner a esos millones de estadounidenses hambrientos en esa situación. Y luego sale al micrófono, como dijo el orador, y entonces intenta culpar a otra persona. La gente está harta de esto. Nosotros, sin duda, estamos hartos de esto. Pero el pueblo estadounidense está sufriendo, usando el término de los demócratas, mientras esos mismos demócratas que impusieron el sufrimiento salen e intentan engañar y mentirle al pueblo estadounidense. Y culpan a otros por los mismos votos que ellos emitieron. Son los votos en el Congreso los que han causado el cierre del gobierno. Por eso estamos aquí. O votas sí para abrir el gobierno o votas no para mantenerlo cerrado. Y los votos son de registro público. Y las mismas personas que están votando para cerrar el gobierno, para negar comida a las familias, luego salen e intentan mentirle al pueblo estadounidense y culpar a otros por sus acciones. El pueblo estadounidense no lo va a permitir.
El pueblo estadounidense no permitirá que le mientan. Es hora de que Chuck Schumer y sus colegas demócratas pongan fin a esta locura. Reabramos el gobierno y volvamos a negociar las diferencias que tenemos. Nuestro látigo, Tom Emmer, el distinguido congresista. Hoy marcas día 34 del cierre del gobierno demócrata. Aquí tenéis algunos titulares del fin de semana que ponen de relieve el sufrimiento que los demócratas están infligiendo al pueblo estadounidense cada día, prolongando así este desastre. Según se dice, los empleados del gobierno y los beneficiarios del programa SNAP sufren las consecuencias del prolongado cierre del gobierno. Cita: la escasez de personal paraliza los viajes aéreos mientras se prolonga el cierre. Cita: el cierre del gobierno amenaza con retrasar la ayuda para la calefacción de hogares a millones de familias de bajos ingresos. Y eso solo por mencionar algunos. Los demócratas han votado en contra de la reapertura del gobierno en 14 ocasiones. Eso significa que votaron en contra de nuestras Fuerzas Armadas 14 veces. Eso significa que han votado en contra de los agentes federales de la ley, los controladores de tráfico aéreo y los agentes de la TSA 14 veces. 14 veces. Han votado en contra de los estadounidenses de bajos ingresos que dependen de programas como SNAP y WIC. ¿Por qué? No es porque realmente les importe reducir el costo de la atención médica, como dicen. Solo hay que mirar la contrapropuesta de 68 páginas que presentaron en el Senado. Solo una página y media hace referencia a la atención médica. Las otras 66 páginas detallan sus prioridades políticas radicales, como miles de millones de dólares para proyectos climáticos en el extranjero o 500 millones de dólares para sostener medios de comunicación de izquierda. La realidad es que el Partido Demócrata no está luchando por ustedes, el pueblo estadounidense. Han cerrado el gobierno para pelearse con el presidente Trump y para ganar puntos con Kami Mandami y Omar Fada, el ala Omar Fada de su partido. Los demócratas se han convertido en políticos kamikazes que están tan enfocados en ganar algún tipo de juego político que han justificado destruir todo a su paso, incluyendo los medios de vida de sus propios electores. El senador demócrata John Fetterman lo dijo mejor ayer en CNN, cito: estamos perjudicando a las mismas personas por las que luchamos y ahora no estamos consiguiendo nada para ellas si seguimos manteniendo el gobierno cerrado. Cito: esto está mal, continuó diciendo, y tiene toda la razón. Ya es hora de que los demócratas terminen con los juegos políticos, aprueben nuestra resolución continua limpia y reabran el gobierno para la gente a la que fueron elegidos para servir. De vuelta al orador. Preguntas. Mano, siempre te toca primero. Esto no es justo. La semana pasada viniste aquí a estos micrófonos y fuiste muy crítico con Joe Biden, los paneles automotrices. Dijo que ni siquiera sabía que estaba de fiesta. La última vez, en 60 Minutes, el presidente Trump admitió no saber que estaba de fiesta con un multimillonario de las criptomonedas que era culpable de lavado de dinero. ¿Eso también le preocupa? No sé nada de eso, no vi la entrevista. Pregúntale al presidente sobre eso. No estoy seguro. Sí, señora. El viernes pasado dijo que si pudiera financiar al gobierno de Trump, lo haría encantado. Ahora, 2 jueces han declarado que probablemente sea ilegal suspender los pagos instantáneos. Una de las opciones es dar al gobierno hasta hoy para que tome una decisión sobre cómo seguir adelante. ¿De qué le has hablado al presidente Trump? ¿Cómo quieres que él... ¿Avanzar? Él y yo hablamos mucho de esto el fin de semana. El presidente quiere que los beneficios de SNAP lleguen a los estadounidenses que dependen de ellos. Como sabes, ha hecho todo lo posible para que se pague a las tropas y para mantener la financiación de WIC. Ha encontrado soluciones creativas. La situación de SNAP, como el secretario Rawlings y yo explicamos en la conferencia de prensa del viernes, tiene impedimentos legales para eso. Se entendió y recibimos asesoría legal, y tenía sentido para mí que el fondo de contingencia y SNAP no pudieran usarse a menos que los fondos subyacentes estuvieran fluyendo. Como el secretario Rawlings les transmitió, esto es bastante lógico.
El fondo de contingencia es un extra. En términos sencillos, es un fondo adicional que está ahí, por ejemplo, si ocurre un evento natural inesperado como un huracán o algo así. Aunque se distribuyen los beneficios del SNAP, hay personas que necesitan beneficios adicionales, por lo que se usa el fondo de contingencia. Siempre entendimos que el fondo de contingencia no podía usarse legalmente si el fondo principal estaba suspendido. Eso pasó en la República Checa. Los demócratas votaron por suspender los pagos anticipados. Entonces tenemos dos tribunales liberales, con jueces nombrados por Obama, según entiendo, que dijeron, no, eso no está bien, que les paguen. Bueno, es más complicado que eso porque, como sabes, financiar SNAP durante un mes cuesta más de $9,000 millones. Y creo que solo tenemos $5,200 millones en el fondo de contingencia. Así que tienes un gran déficit. Así que no es tan fácil como pulsar el botón de enviar en un ordenador. Hay que revisar y recalcular los pagos parciales a los 42 millones de beneficiarios del programa, lo que pone una gran carga sobre los estados y el gobierno federal para resolverlo rápido. Así que, lógicamente, el presidente dijo, está bien, su señoría, si usted dice que podemos hacerlo, lo haré, porque quiero que SNAP llegue a la gente. Fueron los demócratas quienes lo detuvieron, no nosotros. Así que dime cómo hacerlo. Porque tengo a todo mi personal aquí en la oficina, el equipo legal, los cerebros y los que hacen los cálculos. Tratan de averiguar cómo hacer esto. Denos guía. Encantados de hacerlo. Así que ahí es donde estamos en este punto muerto ahora mismo. Como mencionaste, el presidente no está apelando la decisión. Él quiere que eso se haga, pero no ve el mecanismo para hacerlo. Así que tienes al Departamento del Tesoro, al USDA y a las otras agencias involucradas que están trabajando horas extra, literalmente sin parar durante el fin de semana, tratando de averiguar cómo hacer esto. Pero todos deben saber que no es el monto total, suponiendo que pudieran lograr esto y procesarlo. El tribunal reconoció, gracias al presidente, que ellos querían hacerlo. Todos estamos en la misma sintonía aquí, simplemente no sabemos cómo. Es algo sin precedentes, esto nunca había sucedido antes de esta manera. Así que tenemos esperanza, pero solo diría esto, volviendo al inicio. La manera más fácil de asegurar que todos los que son elegibles reciban el pago completo de SNAP es que los demócratas vengan aquí y voten para reabrir el gobierno con una resolución continua limpia y no partidista. Es un juego que se está jugando y personas reales están siendo perjudicadas y la administración recibe todo tipo de elogios. Y nuestro agradecimiento por hacer todo lo posible para que la gente no sienta dolor y que el daño se mitigue lo más posible. ¿Está de acuerdo con el presidente Trump en que ahora es el momento de eliminar de una vez por todas el filibusterismo que ha estado presente durante tanto tiempo en el Senado y esto ha durado mucho? Hablé con el presidente el fin de semana y salió el tema del filibusterismo, que es asunto del Senado, no de la Cámara de Representantes. Todos quieren saber cuál es mi opinión. Quiero decir, mi opinión es irrelevante. Entiendo que los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. También entiendo que tradicionalmente hemos visto eso como una salvaguarda importante. Obviamente compartí mis pensamientos con el presidente sobre ese tema. Por mucho que haya querido eliminar el filibusterismo en algún momento como miembro de la Cámara, cuando no lográbamos avanzar con nuestra agenda, escucho a mis colegas republicanos del Senado, algunos de los más conservadores en el Congreso, que dicen que es una salvaguarda importante. Nos lo impide, nos frena ante los peores impulsos de los demócratas. ¿Qué harían los demócratas si no tuvieran el obstáculo del filibusterismo, si no tuvieran ningún tipo de freno? Ya nos lo han dicho. Ellos llenarían esto. La Corte Suprema pasarías de 9 a 13 o 15 o 17 o a tantos liberales como puedan poner en la Corte. Convertirían a D.C. y a Puerto Rico en estados, lo que daría 4 senadores demócratas adicionales en el conteo y nos convertiría en una minoría permanente. Supongo que ese sería su cálculo. ¿Verías una restricción masiva de la segunda enmienda, de los derechos de la segunda enmienda? ¿Verías que federalizan las elecciones para poder tomar el control y manipular las cosas en los estados rojos? Quiero decir, hay muchos abusos que podrían ocurrir. Y ese es el matiz. Eso es en lo que están trabajando. Y yo, ya sabes, hablo franca y honestamente con el presidente, y él es muy apasionado respecto a esto. Todos somos muy apasionados. Creo que lo que ves en este debate que estamos teniendo en nuestro propio lado es un reflejo de la ira que sentimos, la verdadera desesperación que sentimos, porque queremos que el gobierno vuelva a abrir. Queremos servir al pueblo estadounidense lo mejor que podamos. Y cualquier obstáculo para eso es algo que todos están observando muy cuidadosamente. De nuevo, no es un asunto de la Cámara, es un asunto del Senado.
y veremos cómo se resuelve eso. Buenos días. No es cierto que ya zarpó el barco en ese tema. El 21 de noviembre. Faltan 18 días. ¿No es momento de hacer algo? ¿Nuevo este año? Somos muy conscientes del calendario. Eso nos frustra mucho. Es parte de la razón por la que estamos tan enojados con esto, porque están consumiendo el tiempo. Y los demócratas saben cuánto más tenemos que hacer aquí este año. Pero no podemos hacerlo si el gobierno no está abierto y no está sirviendo al pueblo. Así que este es un asunto muy importante. Es algo a lo que le estamos dedicando toda nuestra atención. Nuestros líderes van a reunirse sobre el calendario en este momento. Lo revisamos todos los días. Pero la manera más sencilla de resolver todos estos asuntos, la atención médica, todo lo demás, de terminarlo todo este año, es que ellos reabran el gobierno y se aseguren de que la gente no esté sufriendo. En lugar de que los demócratas estén aquí jugando a juegos políticos para cubrirse las espaldas, espero que las elecciones de mañana supongan un cambio radical en todo esto. Espero que después de que todos voten, entren en sus habitaciones y hagan los cálculos. Bueno, tal vez ya no tengamos que mantener esa línea. O tal vez, quizás no nos castiguen, quizás no afecte la participación electoral en nuestros estados en estas elecciones. Quizás después de mañana recuperen el sentido común y hagan lo correcto. Sin duda rezamos para que así sea. Y los republicanos estaremos trabajando todos los días, sirviendo a nuestros electores, ayudándolos a atravesar el caos que ha creado el cierre demócrata y rezando para que hagan lo correcto y dejen de hacer sufrir al pueblo estadounidense por esta tontería. Gracias. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.